la naturaleza de las fuerzas, ¿sí? Existen fuerzas en la naturaleza, tal vez que no las veamos, pero que están presentes. En este caso, ¿qué podemos observar? ¿Quién me ayuda con una breve descripción de la imagen que tenemos ahí? La La atracción de la Tierra, luna, dicen, Ya, el muy la bien. movimiento fuerza de la Tierra. gravitacional de la luna en la Tierra. Ya, vemos, primero que nada, vemos dos situaciones, ¿no? Primero estamos viendo el planeta Tierra que está haciendo bueno, que está rotando, ¿no? En su propio eje y vemos también un movimiento de traslación, que la Luna está trasladándose alrededor de la Tierra mientras gira en su propio eje. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué están girando? ¿Por qué no están quietas? ¿Hay alguien que está moviendo la Tierra? ¿Hay alguien que está moviendo la Luna? ¿Qué es lo que está sucediendo, no es cierto? Se podría decir, ¿por qué no podrían estar detenidas? Esas son las fuerzas de la naturaleza, ¿no? En este caso de aquí, vamos a leer el primer conceptito. En el concepto de la fuerza es sumamente importante, ¿sí? Para las explicaciones científicas de la naturaleza. Decimos, por ejemplo, que los planetas se mantienen en órbita debido a la fuerza de gravedad. Sí, dice fuerza de gravedad o fuerza de atracción gravitacional. ¿Pero qué será esto? Vamos a ver acá más adelante. Primero que nada, tenemos que nosotros ir con la definición de fuerza. ¿Qué es fuerza? Entonces, yéndonos un poquito ya más dentro de una definición un poquito más simplificada, vamos a decir que la fuerza es la capacidad para poner un cuerpo u objeto en movimiento, para detenerlo o deformarlo. Solo vamos a encontrar estas tres características de la fuerza, ¿no? O bien un objeto que está quieto, yo lo voy a mover, como es por el ejemplo aquí, ¿qué podemos observar? Que una persona estaba con el balón detenido sobre el césped y al ejercer una fuerza, que en este caso viene de su pierna, al dar una patada al balón, ¿qué está haciendo el balón? ¿El balón se quedará quieto o se moverá? Se mueve Sí, va, Se para la mueve. dirección que lo patea. eleva. Perfecto, por ahí vemos dirección, se eleva, el elevarse también es un sentido, no es un ángulo, ¿ya? Entonces, miren, ahí yo al aplicar fuerza estoy moviendo un objeto. Ahora, la persona que está en el arco, ¿cuál es el trabajo de la persona que está en el arco? ¿Qué va a hacer con el balón? Detenerlo. Lo va a detener, muy bien. Entonces, miren, el balón venía con bueno, con un movimiento, ¿no? Con una velocidad. En este caso, el arquero tiene que aplicar una fuerza en sentido contrario para poder detener este balón. Entonces, recuerden, ¿no? O bien un objeto que está quieto al aplicar fuerza coge movimiento, o un objeto que traía movimiento al aplicar una fuerza yo lo detengo. Pero, ¿qué pasa si es que este objeto no se mueve, no se detiene? Pasa lo siguiente, existe una deformación, y aquí tenemos un ejemplo muy claro que son dos vehículos, ¿no? Miren el vehículo, tenemos aquí prácticamente dos vehículos, ¿no? El primer vehículo tenía una dirección, podríamos decir, que tenía una dirección hacia la derecha, miren, y aquí viene con una fuerza, mientras que el otro vehículo venía con otra fuerza, miren. Se detuvieron, ¿sí? Pero no alcanzó con detenerse como un balón. En este caso, ¿qué pasó? Al no ser la cantidad o la fuerza ser mucho más grande y no detenerse, pasa que tienden a deformarse los objetos, miren, porque se aplicó una fuerza, ¿sí? Cualquier objeto que no lo mueva o no lo detenga, el siguiente paso es deformarse, ¿sí? Entonces, las características de la fuerza son esas tres, no hay más, ¿sí? Ahora, dentro ya un poquito más general, yo tengo fuerzas fundamentales. La primera fuerza, que es la que por ahí hemos escuchado, aunque no sabemos mucho de ella o tenemos leves ideas, es la fuerza gravitacional. Y es la causante de que los cuerpos caigan y del movimiento de los cuerpos celestes que se encuentran en el universo, como lo que vimos en el ejemplo, ¿no? Planetas, satélites. Recuerden que la Luna es un satélite natural de la Tierra. Las estrellas, las galaxias, los cometas, entre otros. Y la partícula mediadora, bueno, ya en física se habla del gravitrón. Entonces, miren, yo aquí tengo el grafiquito, ¿no? Tengo el Sol, que en este caso es el centro de nuestro sistema solar, mientras que la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, mira, genera movimiento, ¿sí? Mediante esa fuerza de atracción que vamos a ver más adelante qué es. Tenemos la siguiente, la interacción electromagnética, ¿no? Esta fuerza es la que actúa sobre las partículas con carga eléctrica. Toda carga en movimiento produce un campo magnético y a su alrededor, y es de naturaleza atractiva y repulsiva dependiendo de las cargas. Aquí entran un ejemplo muy facilito, los imanes. ¿Quién no ha jugado con un imán? O hemos pegado los imanes en la nevera, ¿no? ¿Por qué se pegan? Porque tienen una fuerza, ¿no? ¿Por qué no se cae? Porque tiene una fuerza que hace que esté pegado al refrigerador. Por lo general aquí siempre se trabaja con polos, ¿no?
Saben decir que tenemos el polo, el norte y el sur, el negativo y el positivo, ¿sí? Y que atrae objetos metálicos. Por lo general, al inducir una carga eléctrica sobre una bobina, se generan campos eléctricos, ¿no? El movimiento de los electrones. De ahí tenemos dos, que por lo general se utilizan en química, ¿sí? Pero es bueno también recordarles, la interacción nuclear fuerte. Es la interacción más fuerte que existe y permite mantener nucleones, protones y neutrones en interacción y permite mantener el núcleo unido. Ya aquí se trabaja con el gluón. En este caso es muy fácil, ¿no? Esto ya se trabaja en prácticamente en escalas atómicas, ¿no? Y es la fuerza para poder, en este caso, sostener que las partículas no se separen. Nosotros estamos compuestos de átomos, ¿no? Pero ¿por qué no nos separamos? Es porque hay esta atracción fuerte entre los átomos que no permite que a mí se me salga, por ejemplo, un brazo, ¿sí? Todo está conectado por átomos, ¿ya? Y tenemos la interacción nuclear débil. En este tipo de fuerza es responsable de la desintegración beta de los núcleos atómicos. Bueno, aquí habla sobre los bosones, ¿no? W y Z. En este caso es un poquito más, aquí ya se aplica fuerzas y entra lo que es, por ejemplo, bombas atómicas, ¿no? Al momento de yo chocar dos partículas, por lo general suelen desprenderse. Y al desprenderse es por la fuerza que tienen, ¿no? Entonces una interacción nuclear débil. Sí que esas se utilizan más ya dentro de lo que son otros campos, ¿ya? Nosotros nos vamos a basar primero, fundamentalmente en la primera, en la fuerza gravitacional, ¿ya? Y para trabajar con esta fuerza gravitacional, yo aquí tengo que quitar se podría decir, un conocimiento que nosotros lo tenemos arraigado desde que somos pequeños, ¿sí? Es algo que ya se ha quedado en nosotros y es un poquito difícil quitarlo, pero van a ver que vamos a aprender a diferenciar entre masa y peso. ¿Quién me dice cuando se van a donde el doctor y se suben a la báscula, qué le suelen decir al doctor? ¿Qué va a hacer el doctor cuando usted sube a la Pesarle, pesarle. dicen, ya, dicen, yo me voy donde el doctor a pesarme, dice. Pero en realidad no nos estamos pesando. Ya vamos a ver la diferencia entre qué es el peso y qué es la masa. En realidad yo estoy yendo a donde el doctor a amasarme, porque cuando yo le pido el peso, ¿no? ¿En qué cantidad me da? ¿Qué unidad de medida utiliza el doctor para darme mi peso, entre comillas? Kilos. Kilos. Kilos, ¿no es cierto? Los kilogramos, ¿ya? Utilizamos los kilogramos. O libras a veces también, ¿no? Que es otra unidad de medida de masa, ¿sí? De masa, miren. Entonces corresponde a la masa, no corresponde al peso. Y eso es muy sencillo de diferenciar. Primero que nada vamos a ver. La masa, que su representación es una M minúscula, es una magnitud escalar. Y es la cantidad de materia que ocupa un objeto en el espacio. Puede estar en la Tierra, puede estar en la Luna, puede estar en otro sistema solar, que su masa no va a cambiar, ¿sí? Mientras que el peso es una magnitud vectorial. Tiene módulo, dirección y sentido, ¿no? Y es una fuerza que relaciona la cantidad de la masa en relación a la fuerza de atracción gravitacional de un planeta, ¿sí? Y por eso aquí tenemos un pequeño ejemplo. Primero que nada, ¿qué significa que es una magnitud escalar? Significa que simplemente tiene un módulo, es un número, ¿sí? Mientras que cuando yo hago lo de magnitud vectorial, esto de aquí tiene por lo general una dirección o un sentido, que ya vamos a ver dónde se aplica. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo. Tengo un astronauta que está puesto su traje y está en la Tierra. Y dice que su masa, ¿de cuánto dice que es su masa? 120 kilos. 120 kilogramos. 120 kilogramos, ¿no? Mire, ¿ya? Esa es la masa. Y el peso aquí tiene un pequeño cálculo. Está multiplicando la masa por la gravedad, que en este caso está redondeado a 10, ¿no? Que son 1200 newtons, mire. Vea, el peso me sale por aquí otra unidad del newton, que ya vamos a analizar cuál es. Pero ¿qué pasa? Miren, este astronauta toma un cohete y se va para la luna. ¿Qué ha pasado con su masa? ¿Cuánto nos dice que sigue siendo su masa? No ha cambiado, sigue la misma. 120 kilogramos. Miren, su masa no ha cambiado. Esa es la masa, la cantidad de materia que ocupa un espacio. Y dos, por ejemplo, no se puede sentar una persona donde estoy sentado yo, porque yo estoy ocupando ese espacio, ¿sí? Solo puedo ocuparlo yo. Esa es la masa, ¿sí? Y la masa está dada en kilogramos. Y cuando yo me voy donde el doctor, a mí me dice, vea, señor, usted, bueno, por lo general se equivocan, su masa es, o dicen su peso es de 120 kilogramos. Pero en realidad no me están dando el peso. ¿Qué me están dando? Me están dando la masa, ¿sí? Y la masa es la cantidad de materia. Entonces, legalmente nosotros deberíamos decir que nos vamos donde el doctor a amasar, no a pesar.
Mientras que el peso viene siendo esto, miren. La personita que está aquí en la Tierra va a ser atraída siempre. Cualquier objeto que yo suelto en el aire, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde se va? Para arriba. El suelo. Al suelo, no. Yo tengo aquí una manzana, miren, le voy a poner una manzanita a mi astronauta. ¿Qué pasa el astronauta si suelta la manzana? Se va para abajo, al Se piso, cae. ¿no es cierto? Y este movimiento siempre va hacia el centro de la Tierra, siempre, hacia el centro, ¿ya? Esta atracción de estos cuerpos al momento de caer se llama gravedad o fuerza de atracción gravitacional, ¿sí? Y en este caso, la Luna y la Tierra tienen diferente atracción gravitacional, ¿ya? Por lo general, bueno, en realidad aquí en la Tierra la gravedad, ¿saben de cuánto es? 9,81, pero por lo general se utiliza 8 metros sobre segundo al cuadrado. Mientras que en la Luna se dice que es una sexta parte. Eso quiere decir que va a ser una sexta parte. Yo divido los 9,8 para 6 y viene a ser esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí el astronauta quiere levantar, se va al gimnasio y quiere levantar una masa que es bastante, o sea, tiene bastante masa, le va a costar, pero en la Tierra no. Por eso, si es que alguno de ustedes vio el video donde se fueron a la Luna, los astronautas utilizaron zapatos o botas de plomo. ¿Cuál era el fin de esto? De que ellos al momento de brincar, lo más fácil el ejemplo, ¿no? Digamos que el astronauta brinca en la Tierra, brinca hacia arriba, ¿no? Y a lo mejor saltará un metro y medio, ya, poniéndole mucho, ¿no? Pero si lo mismo hacen en la Luna sin tener unos zapatos de plomo, vendría a ser prácticamente casi 6 veces, ¿sí? Que en este caso, pongámosle, por dar un ejemplo, ¿no? Aproximadamente 9 metros. Ah, me ha costado brincar menos en la Luna que en la Tierra. En la Luna puedo brincar más, pero no es porque yo tenga menos masa, sino porque hay menos fuerza de atracción gravitacional. Y el peso sí es menor, miren. El peso en la Tierra son de 1200 newtones, mientras que el peso en la Luna es de 200, porque la gravedad es menor. Recuerde, el peso está relacionado con la fuerza de atracción del planeta, mientras que la masa no va a variar de donde yo esté. Si me voy a otro planeta y me voy a Júpiter, por ejemplo, ¿ya? Me voy para Júpiter, de igual manera, la masa del astronauta se va a mantener, ¿qué? 120 kilogramos. ¿Estamos claros la diferencia entre masa y peso? Ya. Sí. Sí, Vamos a Sí. continuar. Sí. Ahora, para continuar, yo les voy a enseñar o les voy a compartir donde vamos a trabajar los ejercicios, ¿sí? Y vamos a empezar aquí, ¿ya? Estos ejercicios les recomendaría, si es que pueden ir tomando apuntes, sería lo óptimo, ¿no? Sería lo óptimo. Si no puede tomar apuntes, no hay problema porque queda grabado. ¿Cómo calculo el peso? Nosotros habíamos visto, ¿no? En la anterior imagen que teníamos prácticamente la formulita. Ya he puesto los datos. Pero por lo general yo digo que el peso va a ser igual, y aquí utilizo mi primera fórmula que yo tengo que grabármela, ¿no? El peso va a ser igual a la masa del individuo, del objeto, por la gravedad, ¿ya? Y aquí sí, yo lo que les recomiendo es poner, la P significa peso, para que no se olviden, ¿no? La M, ¿qué significa? Masa. Masa. Muy bien. Y la gravedad, G. ¿qué no es cierto? Gravedad. Siempre es importante tener las unidades de medidas. El peso se va a medir en newtones, sí, que se representa con una N. ¿La masa en qué se mide en el sistema internacional? Kilogramos. Y la gravedad, metro segundo cuadrado. Sí, esto es muy importante tener siempre. Es importante saber, porque ya vamos a ver después cómo salen las unidades, no es que salen del bolsillo, ¿no? Simplemente es un análisis aquí dimensional que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el peso, ¿ya? El peso de un compañero. No sé si me podría ayudar Gloria, me va a ayudar en este ejemplo, y me va a ayudar muy, muy facilito. Vamos a calcular su peso, compañera Gloria Chillaganda, me imagino que está, ¿cierto? sí, licenciado. Vamos a calcular el peso de Gloria. Yo la gravedad, conozco cuánto vale la gravedad. ¿Cuánto dijimos que valía la gravedad? 9.8. 8. 8 9.8. metros sobre segundo al cuadrado. Nunca se olviden de poner las unidades. Ya tengo la gravedad.
¿Qué me hace falta, Gloria, para poder calcular? ¿Cuál es mi otra incógnita que tengo aquí? El dato que yo no tengo. Sería la masa. Entonces yo necesito saber cuál es su masa, Gloria. 120 kilos, libras, perdón. En libras, ya. En libras, vamos a trabajar con kilogramos, ¿no? Siempre tratemos de utilizar las unidades del sistema internacional, que viene siendo 2.2, más o menos la mitad. Pongámosle unos 62, ¿ya? Kilogramos, ¿ya? Entonces quiere decir que Gloria está aproximadamente 62 kilogramos, ¿ya? Esa es la masa de nuestra compañera Gloria. Y esto lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por la gravedad, y en vez de poner G, ¿qué voy a poner yo? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Cuadrado. Prácticamente lo que tengo que hacer aquí es una simple multiplicación. Aquí sí les recomiendo utilicen o vamos a tener la facilidad de utilizar la calculadora. Y vamos a multiplicar, ¿no? En este caso, ¿qué tengo? 62 multiplicado por 9.8. ¿Cuánto les dio? 607.6. Ya, 607,6. 6. Un compañero que dijo 608 también está bien, lo que está haciendo es redondearle, ¿no? Pero por lo general tratemos de utilizar los decimales. Ya. Y aquí si yo multiplico las unidades de medidas, ¿qué unidades de medidas me quedan si multiplico? Me queda kilogramo por metro segundo cuadrado. Miren, estas son las unidades. Pero estas unidades van a corresponder desde ahora en adelante. ¿A qué unidad decía que se medía el peso? ¿Quién se acuerda? Por ahí vimos. Esto de aquí, vamos a cambiar kilogramo metro sobre segundo cuadrado por la letra N y lo vamos a llamar ¿qué? Newton. Newton. Entonces, mucho ojo, ¿no? El Newton está compuesto de ¿qué? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es un Newton, ¿sí? Se pone el nombre Newton en consideración al científico que desarrolló las 3 leyes de Newton, ¿no? En este caso, Sir Isaac Newton, que era un científico matemático, físico matemático, que trabajó en las leyes de la inercia y del movimiento, ¿no? Entonces, miren, simplemente, ¿qué necesito para calcular el peso? Necesito saber la masa y la gravedad. Si yo quisiera calcular el peso de nuestra compañera Gloria o de cualquier otro compañero, el peso que él va a tener en la Luna, ¿qué necesitaría saber yo? La gravedad que existe en la Luna, que no es la misma que existe en la Tierra, ¿no? Recuerden que la gravedad depende de una situación, de la densidad del planeta y del tamaño del planeta. Entre más grande sea el planeta, más gravedad tiene. Siempre más denso también. Ahora, muy bien. Va a haber ejercicios, yo sí les voy a ser sinceros, va a haber ejercicios en los que no nos den directamente la masa y la gravedad, sino nos dicen, una persona pesa alrededor de 608 newtons, perdón. ¿Cuál será la masa del individuo? ¿Qué tengo que hacer? Yo debo trabajar con esta formulita. Por ende, yo tengo que saber despejar, pero bueno, en este caso les voy a poner directo, ¿no? Cuando a mí el ejercicio me pida el peso, yo voy a utilizar, no, que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿ya? Mi primera ecuación. Si es que a mí me dicen cuál es la masa del individuo, yo despejando la masa, me va a quedar que la masa va a ser igual. ¿Qué pasa? La gravedad a este lado está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, así que me queda peso sobre gravedad, ¿ya? Esta fórmula es cuando a mí me pidan la masa. Ahí me van a decir el peso del individuo son 700 newtons y la gravedad es 9,81. Simplemente reemplazo y encuentro la masa. Y en caso de que me pida la gravedad, me dicen un astronauta se va a un planeta X donde no sabe la gravedad. Simplemente se conoce que su peso es tanto y su masa es tanto. Entonces utiliza esta formulita. Prácticamente vienen a ser las mismas fórmulas, pero en este caso despejadas, ¿no? Por lo general, cuando nosotros tenemos una formulita, lo más óptimo es encerrar en unos rectángulos, ¿no? Entonces, dependiendo del ejercicio, yo voy a utilizar estas fórmulas. Mucho ojo. Que vienen a ser la misma, simplemente están despejados. Por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo y lo vamos a resolver rapidito. ¿Sí? Y el ejemplo dice lo siguiente. ¿Cuál es la masa
de una persona que pesa 642 newtones, que es N, ¿no? 642 newtones en la Tierra, ¿sí? Por lo general, ¿cómo solemos resolver esto? O cómo yo les recomiendo que poner esto. Primero aquí vamos a poner todas las incógnitas, todas las variables que a mí me dan. Ah, me da el peso, entonces yo pongo que P, ¿cuánto ha valido P? 642 newtones, ¿sí? Porque me dice que pesa 642 newtones. En la Tierra, si me dicen la Tierra, yo ya sé que la gravedad en la Tierra, ¿de cuánto es? 9,8 9,8. segundo cuadrado, sobre, sí, ¿ya? al cuadrado. ¿Y cuál será mi incógnita? La masa, ¿no es cierto? Porque me dice, ¿cuál es su masa? Ah, entonces la pregunta es, ¿cuál es la masa? Y de ahí digo, me está pidiendo la masa. ¿Cuál de mis tres ecuaciones debo utilizar? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1. La 2. La 2, dicen. La 2. Sí, muy bien. Aquí yo tengo que ver, me está pidiendo la masa, y yo veo cuál de mi ecuación empieza con la masa, porque me dice que la masa es igual. Entonces yo debo utilizar la 2. Si me hubiera pedido el peso, yo utilizo la primera. Si me pide la gravedad, utilizo la tercera. Entonces tengo que utilizar la segunda, y me dice que la masa va a ser igual al peso sobre la gravedad. ¿Ya? Y reemplazo. En vez de poner el peso, ¿cuánto pongo? 642 newton. Newton, ¿no? Sobre la gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado. ¿Cuánto me da ese cálculo? ¿Quién me dice? 642 dividido por 9,8. 65,51. 65,51. 51. Ya. Aquí, obviamente, si yo me pongo a analizar el Newton, recuerden que el Newton es kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Ahí se me simplifica esto, mire. ¿Y en qué me queda la masa? ¿Cuál es la unidad de masa? Kilogramo. El kilogramo. Y ya. Así de sencillo, ¿sí? Y recuerden la respuesta. Si estoy buscando el peso, mi respuesta va a estar dada en Newton. Si estoy buscando la masa, mi respuesta va a estar en kilogramos. Estoy buscando la gravedad, metro segundo al cuadrado. Siempre y cuando yo esté trabajando con las unidades de medida internacional, ¿sí? Listo. Hasta aquí una pregunta, tal vez, alguna duda o inquietud. Ya. Hasta aquí vamos bien. Vamos a continuar con la siguiente, ¿no? O conocida como la primera ley de Newton. Van a ver que no es nada difícil. Es más, es prácticamente lo mismo que estamos analizando en la parte de arriba. ¿Por qué me dice que la primera ley de Newton o ley de inercia? Depende, ¿no? Cuando un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza externa. ¿Ya? Si nos damos cuenta, viene a ser la misma fórmula. En este caso, simplemente que se va a utilizar F, ¿no? La fuerza va a ser igual a ¿qué? A la masa, y arriba era por la gravedad, ¿sí? Pero la gravedad es para todos los objetos que están cayendo. En este caso es cuando yo tengo, por ejemplo, digamos que yo tengo una caja, y esta caja yo necesito moverla, ¿sí? Voy a empujar esta caja, miren. Tengo que empujar esta caja. Para yo mover esta caja voy a utilizar una fuerza. Y en vez de la gravedad, porque recuerden, la gravedad es hacia abajo, yo voy a aplicar una fuerza hacia la derecha. Y en este caso esa fuerza se le va a conocer como aceleración. Pero viene a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Recuerden, F va a ser una fuerza que yo voy a aplicar a cualquier objeto. Se le pone por lo general una flecha porque es un vector, ¿no? Es una magnitud vectorial. M va a seguir siendo la masa, y en este caso de la ecuación ya no viene, ¿qué? Ya no viene prácticamente la gravedad, sino que en vez de la gravedad yo voy a tener una aceleración cualquiera. Aceleración. ¿Ya? Miren, prácticamente viene a ser lo mismo que arriba. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, el ejercicio dice
el ejercicio a mí me dice, ¿qué fuerza necesito yo para mover un objeto o acelerarlo, por ejemplo, ¿qué fuerza necesito para un objeto que se está acelerando a 5 metros sobre segundo al cuadrado con una masa de 100 kilogramos? ¿O cuánta fuerza necesito yo para acelerar un vehículo? ¿Sí? Entonces recuerden, por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Vamos a calcular para que vean que no es nada difícil. Prácticamente lo mismo que arriba, ¿no? Entonces, ¿cuánta fuerza se aplicó? ¿Cuánta fuerza se aplicó para mover una caja de 100 kilogramos con una aceleración toma un ratito, con una aceleración de, vamos a ponerle aquí 15, y la aceleración está dada en metros sobre segundo al cuadrado también, ¿no? 15 metros segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, miren, de igual manera, ¿no? Yo vuelvo a utilizar prácticamente el mismo pensamiento. ¿Qué me está dando a mí? Siempre debo leer, ¿no? Para yo ver mis datos. Yo tengo primero la masa, miren, me están dando una masa. ¿La masa de cuánto me dice que es? 100 kilogramos. Sí, recuerden que la masa tiene que estar en kilogramos, así que sí corresponde. Y me dice que la aceleración de cuánto es? 15 metros segundo al cuadrado. ¿Cuál es mi incógnita? La fuerza. ¿Sí? La fuerza. Entonces, miren, yo sé mi fórmula, ¿no? ¿Qué me dice mi fórmula? Que la fuerza aplicada para mover un objeto va a ser igual a la masa por la aceleración que se le aplicó. Y vamos a reemplazar, ¿no? La fuerza que vamos a encontrar, la masa son 100 kilogramos, multiplicado por ¿cuánto? Por 15 metros segundo al cuadrado. ¿Ya? Y la fuerza, en este caso, ¿cuánto me das 100 por 15? 1500. Ah, miren, necesito 1500, ¿qué? Y me queda, no, multiplicado me queda kilogramo multiplicado por metro segundo al cuadrado. ¿Qué dijimos que representaba esto? ¿Qué otra unidad? Newton. Newton, miren. Entonces yo ya no le dejo en kilogramo metro segundo al cuadrado, sino que el kilogramo, todo esto que tengo aquí prácticamente que le estoy encerrando, todo esto de aquí va a representar ¿qué? La unidad Newton. Igualmente como en el otro, ¿no? Recuerden, yo voy a tener prácticamente mi fórmula general. Voy a tener mi fórmula general y las derivadas, ¿no? En caso de que me pidan otra situación. Pues recuerden, si yo tengo aquí fuerza es igual a la masa por la aceleración, esta la voy a utilizar cuando me pidan la fuerza, ¿sí? Cuando a mí me pidan la masa, es igual que en el otro, mire. Simplemente lo único que cambió, en vez de F, en vez de P, está F. Y en vez de gravedad está la A, nada más. ¿Sí? Si me piden a mí la masa, va a ser igual a la fuerza sobre la aceleración. ¿Ya? Y si a mí me piden en este caso la aceleración, que en el otro era la gravedad, en este caso va a ser la fuerza sobre la masa. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente vienen a ser las mismas fórmulas. Lo único que está cambiando la nomenclatura es F, en vez de PF y en vez de gravedad la A, porque viene a ser lo mismo, ¿no? Es el mismo fenómeno. Simplemente he cambiado el punto de vista, que el otro es para calcular la fuerza con la que caen los objetos, y esta es la fuerza que se utiliza en cambio para nosotros ver cómo mover un objeto, ¿sí? Es prácticamente viene a ser lo mismo. ¿Ya? Listo. Vamos a continuar. ¿Quieren tal vez ver un ejercicio más de este o quieren continuar el siguiente tal vez?
Siguiente, licenciado. Siguiente. Otro ejercicio, Alicia. Vamos a ver, vamos, Dice. vamos a ver un ejercicio rápido, Ejercicio. solo para que vean la aplicación de las otras fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, ponemos, ¿cuál es la aceleración? ¿Cuál es la aceleración de un vehículo? Que tiene una masa de, pongámosle que un vehículo más o menos tiene, pongámosle unas 1200 kilogramos, ¿ya? 1200 kilogramos. Y tiene una fuerza, ya pongámosle aquí una fuerza de, pongámosle que lleva unos, vamos a ponerle unos 15.000 newtones, ¿ya? Lleva bastante fuerza, ¿no? Recuerden que es un vehículo, ¿ya? 15.000 newtones, como les dije, no. Simplemente mantengan el esquema rapidito. Primero, identificar qué datos me están dando. Ah, dicen, la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? No me están dando la aceleración. Tiene una masa, me dicen. Ah, la masa, ¿cuánto es? Entonces digo, la masa es igual a 1200 kilogramos. Muy bien. Y lleva una fuerza, entonces me está dando F, que es la fuerza, de 1500 newtons. Mi incógnita es la aceleración, porque esa es mi pregunta. ¿Cuál es la aceleración? Entonces, ¿cuál de todas mis fórmulas utilizo? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera, licenciado. La tercera. Entonces, la aceleración va a ser igual a ¿qué? A la fuerza dividida entre la masa. Y de aquí reemplazo, ¿no? Entonces, la aceleración va a ser igual. ¿La fuerza cuánto es? 15.000 newtones. Mientras que la masa son 1200 kilogramos. ¿Cuánto me da haciendo ese cálculo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto me da? 15.000 dividido por 1200. $1.800.000. ¿Será? ¿Estamos seguros? 18. ¿Cómo se llama? 18.000. Para 1200. ¿Cuánto le salió? ¿Seguro? Revisen bien si están metiendo en la calculadora. 12.5, dicen. 12.5 dicen. Ya, tendrán mucho cuidado al utilizar la calculadora. Aspiro a ver si hago un video tutorial de cómo se utiliza la calculadora científica o cualquier tipo de calculadora para estos cálculos, ¿ya? 12,5. ¿La aceleración qué unidad tiene la aceleración? Tiene la misma unidad que la gravedad, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Quién me dice? ¿Ya? Si es que usted no se acuerda, tiene que hacer lo siguiente. Dicen el newton. Ah, el newton está compuesto kilogramo, metro, segundo al cuadrado. ¿Qué se me simplificará? El Kilogramos. Kilogramos. La aceleración, ¿qué unidad me quedó? metro sobre segundo cuadrado. Metro sobre segundo cuadrado. Perfecto. Vamos a ver lo correspondiente a la ley de Hooke. Es muy sencillo, ¿no? No es nada difícil. Como decía, la fuerza puede deformar objetos, ¿no? En este caso, este objeto de aquí, ¿cómo le conocemos? ¿Quién reconoció el objeto? ¿Qué es? Resortes, dicen. Resorts. Un resorte. Que en la vida cotidiana, por lo general, esos resortes podemos ver en las zapatas de un vehículo o en las puertas para poder regresar. Algunos tipos de sistemas utilizan resortes, ¿no? Los mismos esferos, ¿ya?
Este resorte en su estado natural tiene una longitud. Digamos que este resorte está aproximadamente en los 5 centímetros, por ponerles una idea, ¿ya? Y yo voy a aplicar una fuerza hacia abajo, miren. ¿Qué va a pasar con ese resorte? ¿Qué ha pasado? Se estira. Y de lo que medía aproximadamente la longitud 5 centímetros, digamos que ahora mide 7. ¿Qué quiere decir? 7 centímetros. ¿Cuántos centímetros de diferencia se ha deformado? 2. Dos, ¿no es cierto? Si es que yo aplico una fuerza mucho más grande y digo, no, voy a estirarle mucho más y le aplico más fuerza al resorte. Y ahora el resorte está midiendo 10 centímetros. ¿Explicó? Ya. Entonces, miren, cada vez que yo aplico una fuerza mayor, la deformación que va a ser mayor. Pero aquí hay que tener cuidado con una cosa. ¿Qué pasa si yo al resorte estoy que le jalo y le jalo y le jalo demasiado? ¿Qué va a pasar con el resorte? Se va a romper, ¿no es cierto? Entonces, todos los resortes van a tener una constante y esa constante va a ser de elasticidad. Y esa constante, o sea, cada resorte, dependiendo de su material, va a ser diferente la constante. Sí, hay resortes que van a soportar muchas más fuerzas que otros. ¿Sí? Y la capacidad es de que al momento que yo suelto la fuerza, ¿qué va a pasar con el resorte? Regresa a su estado normal. Entonces yo puedo hacer dos cosas con los resortes, o bien estirarlos o bien comprimirlos. ¿Ya? En este caso, yo tengo una constante y esta constante a mí me dice hasta cuánto puedo tal vez yo estirar este resorte sin que el resorte llegue a su punto de quiebre, ¿no? Y la fórmula que vamos a utilizar es la que está aquí abajo, ¿sí? Entonces, la fuerza que se aplica aquí para la ley de Hooke, ¿no? La fuerza que se aplica va a ser igual a ¿qué? A la constante elástica de ese resorte, dependiendo de su material, cada resorte tiene una constante diferente, y significa la deformación. ¿Cuánto yo he deformado? Por ejemplo, si digo aquí, se deformó 2 centímetros, ¿no? Recuerden que la deformación es el tamañito que no tenía. En este caso es este tramo de aquí, miren, se deformó 2 centímetros, porque ahora tiene 2 centímetros más, ¿ya? Entonces, esta formulita copien, por favor, ¿sí? Esta formulita es muy importante, en la cual me dice que la fuerza, recuerden, la fuerza muestra en newtons, la constante elástica se mide en newtons sobre metro, y la longitud de deformación del resorte se mide en la medida en m, ¿no? Que es metros. Sí, mucho cuidado, no se confundirán con la masa, que es metros, ¿no? Metros, ¿ya? Entonces, es muy fácil calcular esto de aquí, es muy fácil. ¿Ya? Ayúdenme copiando hasta ahí, esa partecita sí es importante, ¿no? Ahí, unidad 3. Dame un segundito hasta mientras yo reviso por aquí. Ya. Vamos a acabar, creo, con las justas. Ya. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es la que yo voy a utilizar. Y, por ejemplo, se podría decir, un resorte con una constante elástica de, ponerle aquí 0.83, en este caso es newton, la unidad, no newton sobre metro, newton metro, newton sobre metro, se deformó un metro, pongámosle ya. Bueno, pongámosle algo más interesante. Pongámosle 1,23 metros. ¿Ya? 1,23 metros. Aquí la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la fuerza a la que fue sometida
metido el resorte. ¿Ya? Entonces, miren, recuerden, ¿no? Esto sí, para física les sirve para cualquier temita, ¿no? Lleva la estructura. Primerito, los datos. Siempre, los datos. Ah, constante elástica. ¿Cuál representa mi constante elástica? La letra K minúscula. Ah, Y con 8,83 newton sobre metro. Se deformó. Si me dice se deformó, ¿qué será? La X, ¿no? 1,23 metros. ¿Cuál es mi incógnita? F. Ahora muy bien, si usted aquí en este gráfico de aquí quiere poner usted, por ejemplo, un gráfico, sería bueno, ¿no? Por ejemplo, estos grafiquitos son muy fáciles. Se pone así, se pone un resortito. Por lo general aquí se pone así. Entonces, miren, ¿ya? Este es mi resorte antes de ser estirado. Y al lado pongo ya mi resorte estirado. Sí, miren, se estiró porque yo le apliqué una fuerza. Entonces, miren. Esta distancia de aquí corresponde a X, ¿no? Es lo que se deformó, miren. X corresponde a 1,23. Eso es lo que se ha deformado, ¿ya? Lo que es prácticamente lo que se estiró. Y aquí utilizo mi fórmula, ¿no? La fuerza va a ser igual. La fuerza va a ser igual a la constante por la deformación. Y aquí simplemente tengo que reemplazar, ¿no? Simplemente tengo que reemplazar. Me queda en este caso que la fuerza aplicada va a ser la constante es de 0,83 newton por metro multiplicado por 1,23 metros. ¿Cuánto me da ese cálculo? ¿Qué me dice? ¿Cuánto les dio? 1,02. ¿Qué dicen los demás? ¿Sale eso? 1,02, sí, sí está bien. 1,02. Y aquí mucho ojo, miren, si yo multiplico las unidades, aquí tengo newton metro multiplicado por metro. Hagan de cuenta que es una fracción, yo aquí puedo simplificar, ¿no? Se me va el metro y el metro, y como es una fuerza, ¿en qué me quedó? en Newton. En newton. Newton. Recuerden que la fuerza se mide en newtones. Sí, entonces miren, simplemente es lo mismo. De igual manera, ¿no? Aquí yo voy a utilizar las mismas fórmulas que yo puedo, dependiendo de lo que a mí me pidan, ¿no? Siempre es lo mismo que los anteriores. Si me piden la fuerza, yo tengo la constante por la deformación. Si me piden calcular la constante, va a ser igual a la fuerza sobre la deformación. Sí, sí, se dan cuenta, es lo mismo que los otros. Simplemente estamos cambiando variables. Y si me piden la deformación, en este caso va a ser igual a la fuerza sobre ¿qué? Sobre su constante, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas formulitas siempre es importante tenerlas, dependiendo que me pidan a mí en el ejercicio, ¿no? Dependiendo de eso, yo veo cuál de estos utilizo. Viendo qué datos tengo, qué es lo que me están pidiendo, para poder Mírate, hallar. ya con cuidado. Sí. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Y sobre esto se trata el deber, ¿no? ¿Qué les recomiendo? Miren las fórmulas, lean el ejercicio que les piden, a ver cuál de esas tengo que utilizar, reemplazar, y si yo al final tengo dudas de qué unidad llevaba mi respuesta, puedo hacer el análisis de unidades o simplemente me fijo acá, ¿no? ¿Qué unidades yo les di? Ah, si es que es una fuerza, siempre en newton. Vamos con las habilidades del experimento creativo, ¿ya? El experimento se realizará en dos partes. Ustedes van a hacer esta semana la parte número 1, que es una parte muy sencilla, no se van a demorar absolutamente casi nada. ¿De qué se trata la primera parte? ¿Sí? Van a tener que observar este video. Ustedes dan clic aquí y les va a salir un videíto. ¿Sí? Ese video explica todo el experimento, qué materiales se utilizan, para qué se utilizan los materiales, cómo se arma el experimento. Pero la primera parte que nosotros vamos a hacer es muy sencilla. ¿Qué va a hacer primero? Ver el video, que el tema es el carrito impulsado por un elástico, ¿no? Vamos a ver la fuerza elástica, que era sobre acerca de nuestro tercer ejercicio.
¿Qué vamos a hacer? Ven ustedes esto de aquí, dice defina los siguientes términos. Esto usted puede sacarlo o bien del video o bien de internet. Ustedes buscan bibliografías o de algún libro. Las definiciones, entonces buscan ¿qué es impulso? Entonces dice el impulso es ¿Qué es la fuerza elástica? La fuerza elástica es tal situación, ¿sí? Y así van a ir poniendo de cada uno. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es cuando hay dos superficies en contacto, entonces esto se busca en internet, no hay ningún problema. Y la partecita de acá de los materiales. Usted al ver el video va a ver que en los materiales que se utilizan va a ser tapas plásticas, que todos tenemos las tapas, ¿no? De las colas, de cualquier botella de agua. Un elástico, palos de lado, pilas AA usadas, un palito para la brocha o pincho, un sorbete, tijeras y pistola. Prácticamente son la mayoría de instrumentos que tenemos en la casa. ¿Qué es esta segunda parte? Usted ve el video y dice, ah, yo observé que las tapas plásticas de las gaseosas, las 4 tapas, en el video se utilizaron para ser las llantas del carro que estamos haciendo. Entonces aquí yo voy a describir para qué se utilizó. Las tapas se utilizaron en el video para hacer las llantas del vehículo, o van a funcionar como llantas. Ah, el elástico a mí me sirve para dar el impulso. Los palos de lado me sirvieron, yo qué sé, para hacer el piso del vehículo, ¿ya? Entonces aquí ustedes van a observar el video y ustedes van a ver para qué utilizar. Simplemente eso, describe para qué se utilizó en el video. Y finalmente van a anexar fotos del material del experimento. ¿Qué quiere decir? Ustedes aún no van a hacer el experimento. Simplemente van a sacar la teoría, van a ver para qué se utiliza cada uno de los instrumentos y va a conseguirlos, ¿sí? Entonces, tiene que usted buscarse 4 tapitas, un elástico, el palo de lado, las pilas, el pincho, y aún no va a armar absolutamente nada. Simplemente sobre un mantel o sobre la mesa pone todos los materiales. Simplemente es para saber que usted ya tiene los materiales. Toma una foto de los materiales, obviamente desarmado, y lo sube aquí, lo anexa, nada más, ¿sí? No hay que armar el experimento aún. Eso va en la parte número 2. Entonces, recapitulo rapidito, ¿no? Buscamos en internet aquí las definiciones, describimos para qué utilizaron en el video cada uno de los materiales y finalmente consigo mis materiales, pongo en una mesa, tomo una foto de que ya tengo mis materiales y eso anexo aquí.